Su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 27. Abran su Biblia ahí y vamos a hablar sobre el tema de la visión. ¿Cuál es nuestra visión? Es una pregunta y hay una segunda pregunta. ¿Tenemos ceguera espiritual? Hay dos preguntas aquí entonces que tenemos que resolver. Amén. Bien dice la Biblia en Mateo 9, verso 27, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Gracias por esta palabra, Señor, una vez más. Encomiendo este tiempo en tus manos, Señor, para que se eche tu voluntad y en las manos divinas del Espíritu Santo. Y que al abrir mi boca sea dada palabra del cielo de ciencia y sabiduría para todo aquel que necesita ser libre, bendecido, fortalecido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, úngenos, capacítanos, enciéndenos, háblanos, ministranos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra visión? Amén. ¿Tendremos ceguera espiritual? Bueno, tenemos que reflexionar un poquito. ¿Saben qué? Mucha gente sufre de falta de visión. Yo creo que muchísima gente, y más con todo este tiempo de pantallas, ¿verdad? A mí en una época me afectó la pantalla de la computadora. Era épocas que la computadora estaba ahí por todos lados y muchas cosas se sacaban de la computadora y había juegos en la computadora. A mí me gustaba jugar el ajedrez, por ejemplo. Me afectó la vista. A partir de ahí tuve que empezar a usar lentes. Pero mucha gente, ¿verdad?, tiene problema de la visión. Eso lo sabemos. Y cuán complicado es, cuán difícil. A veces tratamiento, a veces operaciones, bueno, muchas cosas, idas y venidas, cambio de lentes y demás. No es una cosa fácil, hermanos, ¿verdad? Sería bueno tener una buena visión siempre, pero dado los tiempos a veces no es tan fácil todo eso. Pero quiero decirles, hermanos, que la ceguera espiritual es mucho más grave que la visión física o que la ceguera física. La ceguera espiritual es mucho más grave todavía, afecta mucho más la vida del ser humano que la falta de visión. Entonces, aquí por ejemplo ya nos damos cuenta en este pasaje, pero vamos a ir de a poco igual, hermanos. Una de las cosas, hermanos, la ceguera espiritual, por ejemplo, hablando un poquito sobre lo que es la que no te deja ver a Dios. Entonces ya es grave. El que tiene ceguera espiritual no ha visto a Dios, no ha experimentado todavía a Dios, ¿verdad? No ha experimentado su verdad, ¿verdad? La Biblia dice que la verdad es la que nos hace libre. Cristo es la verdad que nos hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y está hablando acá en términos espirituales y está hablando en términos de la palabra de Dios también, ¿verdad? La gente que no tiene, ¿verdad?, o que tiene ceguera espiritual tampoco ha podido ver las promesas de Dios. Las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia para el ser humano? Para todos. Lógicamente que mucho más todavía cercanas están las promesas al que ha creído en Jesús. Pero si tenemos ceguera espiritual, podemos aún ser creyentes con ceguera espiritual y no ver las promesas de Dios, no ver su poder. ¿Cuánto poder hay en Jesús? ¿Cuánto poder hay en el nombre del Señor? ¿Cuánto poder hay? Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Hay todo poder. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que no ve el amor de Cristo,
¿verdad? El amor de Cristo es la que cubre multitud de pecados, pero el amor de Cristo fue demostrado en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y lo demostró pagando el precio de nuestros pecados. O sea que Él sufrió siendo inocente, ¿verdad? Él fue a la cruz y cargó el pecado de todos nosotros por amor. Vaya amor de alguien inocente. Nosotros por amor a un hijo podríamos darle la vida quizás, ¿verdad? Por salvar a un hijo lo damos todo y damos la vida por un hijo, por un familiar, por un ser querido. Pero Jesús dio, ¿verdad?, su vida por todos, y aún siendo Él sin culpa. Él cargó con nuestra culpa para que hoy no tengas culpa. Así que somos libres de la culpa, somos libres del pecado por el amor de Cristo. Pero hay gente que no ve eso y se sigue culpando por cosas del pasado. Sigue atada a cosas del pasado, ¿verdad? Eso es ceguera espiritual. A un creyente que siguen atada a cosas del pasado, eso es ceguera espiritual. No están viendo el amor libertador del Señor Jesucristo, ese amor que Jesús perdonó, ¿verdad? Nos dio todo perdón, amén. Es una ceguera del alma. La ceguera espiritual es una ceguera del alma. El alma es la que tiene relación con el Señor, contacto con Dios, ¿verdad? El alma es lo que no se ve, pero es nuestro verdadero ser. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras emociones, todo eso radica dentro del alma. Cuando nosotros morimos, se aparta el alma con todas esas cosas, ¿verdad? Y se va al cielo o se va a la condenación eterna. Pero sale del cuerpo, y el cuerpo, en el cuerpo ya no hay más nada. El cuerpo se hace ceniza, se hace polvo, ¿verdad? No hay nada, no le pidas nada a ese cuerpo, no le hables nada a ese cuerpo, porque ese cuerpo ya no tiene vida, no existe. Pero el alma, ¿verdad?, es ahí. Entonces, tiene que ver, hermanos, con la ceguera espiritual, con una ceguera en el alma, ¿verdad? Y bueno, son cosas. Ahora, para recibir la vista hay que tener fe. Amén. ¿Saben que para recibir, digamos, o para quitar la ceguera espiritual, si nosotros queremos quitar la ceguera espiritual y ver a Dios, ver su poder, ver su amor, ver su gracia, ver su perdón, ver su verdad, su libertad, ver todo lo que Él tiene para nosotros, nosotros tenemos que tener fe. Amén. Porque es la fe, hermanos, dice la Biblia, que conforme a vuestra fe se ha hecho. Nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros comenzamos a creer en Dios, la ceguera espiritual comienza a irse del ser humano. Entonces, es a través de la fe. Amén. Gloria a Dios. Dice, quien tiene ceguera espiritual siempre ve imposibilidades. ¿Sí o no? El que tiene ceguera espiritual no puede ver a Dios obrando en un momento difícil, ¿verdad? Entonces estamos viendo imposibilidades en todo. No puedo, no tengo fuerza, no me da, no sé, y hay todo un no para avanzar. Cuando debería haber en nosotros un sí para avanzar, muchas veces hay un no. Y le decimos que no, ¿verdad? Cerramos la puerta. Entonces vemos muchas imposibilidades. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Digamos, se siente incapaz de superar los desafíos. ¿Cuántos desafíos? Ustedes saben que la vida consta, entre otras cosas, de desafíos. Toda persona que nace y crece va a enfrentar desafíos en diferentes áreas. Porque el desafío es lo que te lleva a crecer. Si no hay desafío, nadie crece. O sea, el desafío es algo que está delante tuyo, delante de nosotros, delante de las personas, que muchas veces nosotros tenemos que hacernos una pregunta: ¿será que puedo avanzar? ¿Será que puedo alcanzarse? ¿Será que puedo lograr esto? ¿Será que puedo conquistar? Yo me tengo que hacer esa pregunta. Pero el que tiene ceguera espiritual ve imposibilidad y dice no, ¿verdad? Y cierra la puerta y se queda encerrado en sí mismo. Y no crece, no madura, no experimenta nada. Entonces,
eso es una ceguera espiritual que hay en la persona. Muchas veces también pasa con el creyente, ¿verdad? Se estanca espiritualmente, no crece, se encierra en sí mismo. Cuando deberíamos levantar la mirada hacia aquel que todo lo puede. En ocasiones tenemos ceguera espiritual en algunas áreas, hermanos. Tenemos que reconocer que a veces estamos siendo golpeados en algunas áreas de nuestras vidas y no vemos una solución, no vemos una salida, y a veces terminamos creyendo que tenemos que caminar con ese problema sin solucionar. Entonces eso es una ceguera espiritual en algún área de nuestras vidas. Quizás en algunas áreas hemos avanzado, hemos conquistado, hemos pasado por desafíos, hemos logrado cosas y nos sentimos bien, pero hay otras áreas que me siento impedido, imposibilitado. Digo, yo creo que nosotros no, como humanos que somos, a veces pasamos por esos procesos, ¿verdad? Y hay ceguera espiritual en algún área. Yo no sé en cuál área de tu vida hay todavía como una ceguera espiritual donde tú no ves una solución y estás como ya entregado, como decepcionado, como decir yo por este lado no voy más, yo no voy a luchar más por esto. Bueno, eso es una ceguera espiritual que te está impidiendo avanzar en ese desafío. Entonces hay que ver todo eso, hermanos. Pero hay algunos ejemplos en la Biblia, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del profeta Elías cuando se fue al monte Carmelo a orar, cuando había una sequía de 3 años? ¿Verdad? Era tremenda la crisis que había en aquel entonces, ¿verdad? Pero dice que Elías, que era el profeta del fuego, ¿verdad? Un profeta realmente de oración ferviente, era un profeta que vivía en la presencia de Dios. Ese hombre sí veía, él veía, aún en la crisis, él veía, porque él dijo, yo veo que una gran lluvia se acerca. Yo veo, dice él, que él veía, él estaba viendo en la mente, no estaba pasando nada, pero en su mente él estaba viendo que se iba a solucionar el problema. ¿Entienden? Y bueno, sabemos lo que ocurrió. Pero todo lo contrario, el criado. Porque el profeta Elías ahí en esa historia manda al criado y le dice al criado que fuera y que mirara hacia el mar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice el criado, no veo nada. El criado no veía nada. Pero Elías ya veía que una gran lluvia se aproximaba. Pero el criado no veía absolutamente nada, ¿verdad? Nada más que después Elías le dijo, ve 1 vez, 2 veces, hasta 7 veces tuvo que ir el criado hasta que comenzó a ver algo, ¿verdad? El criado tenía como una ceguera espiritual, por eso no veía, ¿verdad? El que no tenía una ceguera espiritual acá era el profeta Elías, porque él ya veía en medio de esa situación. Y nosotros, hermanos, hay situaciones que a veces no vemos una solución, pero es en la presencia del Señor, ¿verdad? Es en la oración, es cuando nosotros subimos a la presencia de Dios que podemos ver que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ayudar. Amén. Otro asunto, hermanos, de ceguera espiritual tiene que ver aquí con, ¿se acuerda cuando los 12 espías fueron a espiar la ciudad que iban a conquistar? La tierra prometida, varias ciudades había, ¿verdad? Y fueron los 12 espías, recorrieron la ciudad, tuvieron 3 días recorriendo por todos lados hasta que regresaron. Amén. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de 10 de los 12 espías, ¿se acuerdan? Los 10 de los 12 espías dijeron, lo que vemos son gigantes y ciudades amuralladas. ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo desde el punto de vista natural, ¿verdad? Estaban viendo solamente con los ojos naturales, tenían una mirada natural, una visión natural y tenían la ceguera espiritual. Porque realmente, hermanos, Dios ya había dado una promesa aquí. Entonces ellos lo único que veían eran gigantes. A veces le pasa al cristiano también.
¿verdad? El cristiano lo único que ve son un problema grande, agigantado, que no sabe cómo resolver, ¿verdad? Una ciudad amurallada, vemos muros por todos lados, no vemos puertas que se abren, no vemos puertas abiertas. El tema es cuando nosotros nos conformamos con esa mirada. Si nosotros nos conformamos con esa mirada, vamos a vivir, digamos, sin fe, con una ceguera espiritual, ¿no? Aquí ellos, lamentablemente, ellos miraron sin fe. Ellos tenían una ceguera espiritual. Ellos no vieron, no fueron capaces de visualizar que había promesa de Dios y que había un Dios que los había trasladado por todo un desierto y que los había bendecido y que había provisto, que había hecho milagros de todo tipo. Ellos no vieron a ese Dios. Ellos vieron al enemigo, vieron ciudades amuralladas, vieron los gigantes y aún se vieron a ellos tan pequeños que dice, nosotros somos como langostas, a nuestro parecer, dice, como langosta todavía delante de ese pueblo. Ahora la Biblia dice, conforme a tu fe se ha hecho, ¿verdad? Si ellos veían un gigante y gigante por todos lados y muros por todos lados, ¿verdad? Era porque era la fe de ellos, ¿verdad? No había fe en ellos, ¿verdad? Y las ciudades amuralladas, ellos vieron imposibilidades por todos lados y se decepcionaron y aún decepcionaron al pueblo. Eso es ceguera espiritual, hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos un Dios poderoso, un Dios que está con nosotros, un Dios que sabe que hay desafíos, que hay tormenta, que hay adversidades, hay desafíos, hay problemas, hay gigantes, no podemos negar eso, pero hay un Dios que está por encima, hay un Dios que ya venció, hay un Dios que nos encamina y que nos introduce en sus promesas para que podamos disfrutar. Así que, hermanos, tiempo de quitar toda ceguera espiritual. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué veía el otro profeta, el profeta Eliseo? ¿Se acuerdan? Hay que conocer las historias de la Biblia, ¿verdad? El profeta Eliseo estaba con su criado y dice que, bueno, en algún momento un ejército de Asiria fue a atacarlos, rodeó la ciudad, llegó a la ciudad donde estaba el profeta porque querían matarlo al profeta. Porque el profeta Eliseo, ¿qué pasaba con el profeta Eliseo? Eliseo veía el secreto del pueblo o el ejército enemigo, ¿verdad? Veía lo que ellos tramaban en secreto. Entonces el profeta Eliseo le decía al rey de Israel, mirá que Asiria va a hacer tal cosa o va a estar en tal lugar. Entonces Israel se defendía de otra manera porque sabía. Y todo eso era porque el profeta veía. Dios le mostraba al profeta, hermanos, todo lo que estaba sucediendo en los secretos. Y cuando Asiria se dio cuenta que era por el profeta, fue a atacar al profeta. Lo iba a poner preso, lo iba a matar. Entonces fue con todo un ejército, ¿verdad?, a atacarlos. Y dice el criado de Eliseo, salió hacia afuera y se espantó porque vio todo un ejército que los rodeaba y, bueno, los iba a aniquilar. Estaba la muerte segura para el criado, para el profeta. Ahora, ¿qué hace Eliseo? Eliseo, hermanos, tenía, otra mirada de las cosas. Eliseo, en ese momento, le dice a Dios que le abra los ojos al criado. Jesse, el criado, se llamaba, que le abra los ojos para que viera. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo Jesse, el criado de Eliseo? Lo que estaba viendo era que había un ejército fijo, gigante, enorme, que los iba a atacar, y había eso. O sea que el enemigo era real, ¿entienden? A veces el creyente tiene un enemigo que es real, nosotros no podemos obviar que hay un enemigo que nos quiere atacar. Pero, ¿qué hizo Eliseo? Oró para que Jesse pudiera ver el ejército de Dios. Entonces lo que vio después el criado
fue todo el monte rodeado con carros de fuego, ángeles rodeando todo el monte. ¿Entienden? Entonces aprendemos, hermano, que hay una vista espiritual que nos hace ver, o sea, una vista natural que nos hace ver la realidad de las cosas en el sentido natural. Hay un gigante, hay problemas, hay tormenta, hay a veces enfermedades, hay problemas diversos. No podemos decir que no hay, porque hay desafío, hay desafío. Pero, hermanos, todo lo que hay alrededor nuestro, ejército de ángel, está el poder de Dios, está la palabra, está la promesa, está el Espíritu Santo, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos va a sacar adelante, hay un Dios que pelea la batalla por nosotros, hermanos. Eso es lo que tenemos que ver. Hermanos, aquí el criado estaba con una ceguera espiritual, no veía lo que Dios tenía preparado. Nosotros tenemos que ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque desafío habrá. El asunto es, frente a ese desafío, ¿será que avanzo o digo, no, me quedo y me estanco? Yo tengo que seguir, hermanos, porque esos desafíos me van a impedir cosas o me van a estancar si yo no avanzo. Amén. Gloria a Dios. Lo mismo pasó con el criado del profeta Elías. Terminó viendo, yo veo una pequeña nube tamaño de la palma de una mano. Fue a través de la insistencia, amén, que llegó a ver. Gloria a Dios. Ahora, de los 2 espías, 2 de ellos vieron algo diferente. ¿Entienden? Por eso hay una diferencia en el creyente, porque esos 12 eran creyentes, creían, eran parte del pueblo de Dios, pero 2 se destacaron porque creyeron que más podía Dios que todo ese ejército y todos esos gigantes. Ellos dijeron, Jehová los entregará en nuestras manos. Mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? Con ellos está el brazo de carne y con nosotros está el brazo de Dios. Veían, dice, nosotros lo comeremos como pan, dijeron los otros 2, Josué y Caleb. Entonces ellos veían la mano de Dios. Sí había un enemigo, sí habían gigantes, sí habían ciudades amuralladas, pero ellos vieron la promesa de Dios, porque Dios le había prometido esa tierra. Y Dios ya había hecho milagros, y Dios ya había abierto el mar en 2, y Dios iba a abrir el Jordán como lo hizo. Dios lo hizo, y Dios cumplió sus promesas. Pero solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida porque le creyeron a Dios. Ellos no tenían ceguera espiritual porque le creyeron al Señor, hermanos, en medio de esas circunstancias. Amén. También nos sucedió con David cuando mató al Goliat. Todo el pueblo se atemorizaba y veía que el gigante, ¿se acuerdan? Todo el pueblo, porque claro, el gigante por 40 días constantemente amenazándolos, ¿verdad? Que lo iba a destruir, que bueno, que lo iba a hacer pedazo. Y claro, realmente un gigante impresiona, ¿verdad? Que a veces el problema te impresiona, a veces la dificultad te impresiona, a veces esa mala noticia te impresiona. No es fácil, hermanos. Estoy hablando como ser humano, como somos, ¿verdad? A veces no es fácil, te atemoriza a veces esas cosas. Ahora David, que era ese joven, ¿verdad? Que no tenía un entrenamiento tampoco como un guerrero, pero era alguien que le creía a Dios. Era alguien que tenía comunión con Dios. Era alguien que oraba a Dios. Era alguien que realmente, hermanos, se posicionaba, ¿verdad? En la promesa, en la palabra del Señor. Y entonces, él lo que dijo, le dijo a ese gigante, le dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Amén. Jodida mirada, ¿no? Mientras todo el pueblo se escondía en cuevas y en los montes, David dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Qué veía David? Veía, hermanos, que, bueno, ese gigante podía venir con lanza, con espada y jabalina, pero él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te venceré. Él estaba viendo una victoria en ese problema. Sobre ese gigante él estaba viendo una victoria.
Él estaba mirando, él no tenía ceguera espiritual porque él estaba amparado por el Omnipotente, hermanos. Los otros veían al gigante, pero él veía la posibilidad de Dios. Amén. Que hay un Dios que un Dios que los defendía. Y nosotros tenemos que vivir una vida así, hermanos, viendo a un Dios que nos defiende, que está con nosotros cada día, hermanos. Amén. Aquí, en esta historia de Mateo 9, 29, aquí estos ciegos, ¿verdad? Que si bien tenían imposibilidad física, no estaban con una visión física buena, estaban ciegos físicamente. Ellos tenían, hermanos, ellos no tenían una ceguera espiritual. Por eso insistieron. Por eso dice la Biblia acá, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí cuando ten compasión, ellos estaban entendiendo y viendo que Dios era un Dios de compasión. Amén. ¿Ustedes saben eso? Hay un Dios de misericordia, de compasión, que a pesar de que hemos fallado, de que hemos errado, Él nos recoge, nos da una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. Cuando dicen hijo de David, están reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque el rey, ¿verdad?, venía de esa descendencia de David, del linaje de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Amén. O sea que no tenían una vista física, ¿verdad?, pero tenían un problema de visión natural allí, pero no tenían un problema de visión espiritual. Amén. Nosotros podemos tener un problema, hermanos, podemos tener incluso pérdida de visión física. Lo que no podemos perder, hermanos, es la visión espiritual. Nosotros no podemos tener ceguera espiritual. Tenemos que seguir confiando en Dios, aunque haya gigantes, aunque haya ciudades amuralladas, aunque por mucho tiempo quizás no encontremos una solución. Hermano, Dios va a llegar. Amén. Dios va a llegar como llegó cuando el profeta Elías allí oró, ¿verdad? Y tuvo que insistir con el criado 7 veces hasta que el criado pudo ver una pequeña nube tamaño de la palma de la mano de un hombre, y eso anunciaba que una gran lluvia se iba a venir. Amén. Entonces dice aquí Jesús, ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Amén. Conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Cuán importante entonces la fe, hermanos? Si nosotros frente a los desafíos tenemos fe que Dios nos va a ayudar, tenemos la victoria asegurada. Me hace recordar lo que pasó con la mujer sirofenicia también. Ella tenía una necesidad, hermanos, y Jesús exalta la fe de esta mujer. La necesidad la llevó a insistir y a buscar una solución, ¿verdad? Hasta que llamó la atención de Jesús y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Y fue libre del problema, fue libre de la necesidad que tenía. Pasó lo mismo con la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. ¿Verdad? La mujer tenía un gran obstáculo, un gran desafío. Ella podía haberse estancado en su miseria, en su pobreza, en su necesidad y decir no puedo, pero ella no tenía ceguera espiritual. Ella vio una posibilidad en Cristo, la tomó, clamó, buscó, hermanos, y encontró en Jesús. Lo mismo es para nosotros, hermanos. Si tenés una necesidad, tenés que buscar, tenés que insistir y Dios te dará victoria, porque eso es fe. Si hay un desafío, yo te digo, enfrenta ese desafío. Aunque sea difícil, enfrenta ese desafío confiando en el Señor, que puede ser un gigante, lo que sea. Amén. Dios te dará victoria. Amén. Dile al gigante, yo te venceré. Amén. Damos gracias a Dios. Hoy somos desafiados, hermanos, a vivir por fe. Amén. Nosotros no podemos vivir por vista. Cuando nosotros vivimos por vista y no por fe, tenemos ceguera espiritual. Y muchas veces somos desafiados a cambiar nuestra mirada y a decir, bueno, no se puede.
Pero el cristiano tiene que tener otra mirada, tiene que levantar su mirada al Señor, tiene que insistir. Si hay una necesidad, con mucho más todavía, tenemos que insistir hasta que esa necesidad sea, suplida, o esa necesidad que tengo, ¿verdad? De alguna forma parezca la solución que yo busco, pero es a través de la fe. Yo tengo que creer, amén.